serie como tal, ¿qué hace un asesino serial? Cantidad de homicidios, modus operandi, algo que detone el tipo de homicida que es, porque por ejemplo no es lo mismo un sicariato que se contrata para que mate a una persona a un asesino serial que tiene un disparador, que podría ser incluso alguna fijación sexual. Sí. Yo me acuerdo que vi un libro de Robert Redler del FBI, el exagente del FBI. Exactamente, que incluso hay una serie en Netflix de Mindhunter que se basa en él, que él daba como un perfil del asesino serial. Y decía que si bien es cierto, no era el 100% la cantidad exacta de cómo iba a pegar el perfil con el asesino serial, sí habían características, y él le llamaba lobo solitario, porque la mayoría de asesinos seriales, aunque sí han habido casos donde trabaja con bastantes malhechores o con bastantes cómplices, sí hay casos en la mayoría de, por lo menos los que estudió el FBI, que eran personas que trabajaban solos o hacían solo el tipo de homicidio, y al mismo tiempo que lo hacían solos tenían uno o dos cómplices que cumplían la misma fantasía o rol sexual que tenían en ese momento. Entonces, o los adoptan como alumnos. Como alumnos, exactamente. Y también hablaba de otras características del narcisismo. Sí. Del asesino serial, que cuando capturan a estos asesinos seriales, incluso ellos cuando confiesan el delito lo hacen porque según ellos han sido más inteligentes que las autoridades. Exacto. Que en las autoridades les dicen, bueno, yo lo logré y me capturaron porque yo quise o yo cometí un error y ustedes ni cuenta se han dado de toda esta cantidad de número de gente que he hecho, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría hablan de eso porque incluso todos los asesinos que han sido capturados empiezan a decir tanta cantidad y revelan después otra cantidad y se piensa que tienen otra cantidad superior. Sí, eso es bien importante. Y yo creo que lo que tú acabas de decir es bastante que, bueno, habría que delimitarlo. Porque mucha gente piensa que sí realmente puede ser un asesino en serie quien mató, ¿qué? 60 personas. Pues sí, pero yo puedo ir al Palacio Nacional con una bomba puesta aquí, meto 120 personas, pero eso no me convierte en un asesino en serie, sino que un asesino en masa. ¿Sí? Que es bien diferente. El asesino serial tiene características como tú estabas diciendo. La mayoría trabajan así solos, ¿verdad? Es raro que tengan así, que trabajen en grupos, ¿verdad? Como que hagan una cacería, eso sí es bien interesante. Sí, bueno, igual también he visto que en Latinoamérica el problema que se ha dado, bueno, por lo menos hoy en México y en Argentina sí ya lo están superando, es hermetismo. Ajá. Porque en Estados Unidos cuando se captura un asesino serial, se hace bien público el estudio que se le realiza, todo el tratamiento, el modus operandi que ha tenido para ver si hay más víctimas, etcétera. Pero he visto que en Latinoamérica generalmente las autoridades hay como un secretismo, capturan a un fulano asesino serial y ha habido ese secretismo que incluso a veces por presión internacional, que el caso ha sido tan sonado, bueno, recuerdo Garavito por ejemplo. Ajá. Al inicio Garavito, el gobierno del país donde lo capturaron era todo hermético, era como si tenemos un homicida, ha hecho alguna cantidad determinada de asesinatos, pero vamos a tener reserva del caso. Pero cuando hubo una presión mediática tan grande que decían ha sido un asesino serial de los más grandes de la historia, ha atentado contra niños, contra niñas, etcétera, entonces empiezan a revelar cosas y yo siento que eso sería bueno en cuanto a la prevención y la identificación de un posible perfil, porque también este tipo de personas, por lo menos en estadísticas se ha visto de que ya han tenido un contacto con la justicia anteriormente. Pudieron haber sido detenidos por algún delito sexual menor, pudieron haber sido despedidos del trabajo también por alguna conducta sexual diferente, pero si no hay un estudio de esta persona, no se sabe si estamos frente a una persona que simplemente hizo un delito menor sexual y hasta ahí va a llegar, o si eso va a escalar. Entonces, Gilberto, pero eso que acabas de decir sí realmente me parece bien importante, porque yo incluso que he trabajado en este tipo de situaciones por 25 años, realmente hoy que tú hablas del caso de Garavito, en lo que tú estabas hablando, estaba haciendo una comparación sobre, por ejemplo, Garavito y Ted Bundy en Estados Unidos, porque, bueno, Garavito, de hecho, si se comprueban algunas cosas, va a pasar a ser el segundo máximo asesino serial en la historia de la humanidad. Exacto. Ahorita es el tercero porque son 172 niños, pero adultos y niños, pero se cree que son más de 300 los que ha matado. Pero no es eso el punto, sino que el punto es lo que tú acabas de decir.
a Ted Bundy, cuando judicializaron y cuando dieron a exponer, precisamente fue una de las novias cuando reconoció la foto que dijo él hacía esto y anda en ese carro y tal situación. Exacto. Y aquí, como se mantiene un hermetismo, la persona hasta sigue haciendo de sus anchas. Y entonces habría que valorar si realmente aquí, porque sobre el concepto de, entre comillas, de que no asustemos a la población, de que no tenemos elementos para capturarlo, jurídicamente qué vamos a hacer como un tratamiento penal, por ejemplo, entonces no abramos nada hasta que ya tal cosa, hagamos reserva del caso, y se mantiene así. Sí, interesante tu posición, de verdad. Ahí tocó un tema bien interesante de la reserva, porque por regla general todo proceso tiene que ser público, por regla general. Sí hay leyes específicas que dicen que para ciertas cuestiones se va a dar reserva. Sí. En el caso que hay niños, niñas o adolescentes, o en el caso también de víctimas mujeres, como tienen leyes especiales, que sería la ley La Lepina, que establecen la reserva, habría que tener la valoración si en este tipo de casos la reserva va para proteger nada más identidad de la víctima. A mí eso me quedaba la duda, porque por ejemplo, cuando yo hago estudios periciales, cuando me dicen hay reserva del caso, obviamente yo sé que hay una confidencialidad y que no lo tengo que hablar en público ni con mis amigos, pero eso no significa que el hecho a nivel social tenga una reserva para que la gente lo conozca. Exacto, eso es importante porque hay hechos notorios, es lo que decía de Ted Bundy. Si damos reserva de decir, hay 10 víctimas, o 20 víctimas, o 30 víctimas, no vamos a dar nombres ni datos de estas víctimas porque hay reserva, les vamos a cuidar su identidad, incluso algún dato específico de alguna aberración sexual, exacto, todo eso lo vamos a reservar, pero quiero la identidad de este sujeto y quiero que la población sepa cómo operaba o más o menos de qué manera actuaba, para que la población, si hay más víctimas, vengan y digan: yo lo conocí, yo tuve contacto con él, supe que alguien llegó una vez a la casa y ya nunca más lo volví a ver. O alguien así parecía que vivía cerca de mi casa, porque las fotos ya han presentado. Exactamente, entonces eso yo lo veo muy importante en establecer en sí hasta dónde llega el límite de esa reserva. Sí. Porque también está el derecho individual de la víctima, pero también está el derecho colectivo de la población. Que la población estamos en un caso de un asesinato serial, frente a un sujeto que ha hecho tanto daño a tanta cantidad de población, que es al principio difícil de determinar hasta dónde ha llegado ese daño. Y la población tiene derecho, por lo menos incluso otras víctimas que no se han identificado, desaparecidos, etcétera, gente que tuvo contacto con él, que puede ayudar a que el proceso de judicialización sea más expedito, que tenga más evidencia, etcétera. Y eso es bien importante. Otro tema que tocó, que me parece interesante, el tratamiento penal. Sí. En teoría, en el papel y según la Constitución, la cárcel no es un medio de castigo. No, es un medio represivo. Exacto, y en el papel es un medio de resocialización. En teoría, en el deber ser, el sujeto que entra al sistema penitenciario tiene que resocializarse en el sistema penitenciario y cuando salga tiene que ser una persona que puede insertarse a la sociedad y que sea productiva. Esa es la teoría. Eso dice la Constitución, eso dicen las leyes. El problema es qué tratamiento se le da a esa persona que entra al sistema penitenciario, que puede tener algún problema psiquiátrico, algún problema psicológico. ¿Cómo se le va a responder? Porque no suelen encerrarlo y tirar la llave. Sí, así es. Eso pasa con los agresores sexuales, que solo se ponen en el sistema penitenciario y de ahí ya no sabemos qué más se le está dando. Y es importante determinar eso de los problemas psiquiátricos, porque incluso hay una confusión entre la sociopatía y la psicopatía. Sí, esa es la diferencia de eso. Ese es un tema bien importante, no tal vez delicado, pero el problema creo que ha sido más de las raíces donde se ha venido dando, porque antes se considera, y todo comienza en psiquiatría, por ejemplo, con lo que son los enfermos mentales. Es decir, enfermos mentales que no conocían o no comprendían lo que estaban haciendo porque tenían alucinaciones, y algunos de ellos cometían crímenes de carácter violento, es decir, bien fuertes. Entonces empezaron a aparecer así como el estrangulador de Boston, allá en Londres, y toda esta cuestión de estos asesinos, de que decían, bueno, estos hombres para cometer y estrangular 13 mujeres o descuartizar tantos hombres, debe de estar loco. Entonces los franceses y los alemanes empezaron a tildar de psicópatas por el hecho de psicosis, ¿verdad? Porque la psicosis, la mente sale de la esfera de la realidad. Entonces se pensaba de que estas personas podían tener algunos indicios de locura, ¿verdad? En Alemania se les empezó a llamar sociópatas
porque era como que tenían ciertas características. Eran personas insensibles, que no sentían culpa, no sentían remordimientos, tenían un carácter impulsivo, violaban las normas de la sociedad. Entonces se fue haciendo una caracterización y las clasificaciones actuales de la psiquiatría, que son de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es la Organización Mundial de Salud, y la Asociación Psiquiátrica Americana, le pusieron el nombre a trastorno de personalidad antisocial. Y eso que tú acabas de mencionar es bien importante, porque mucha gente tilda a la persona antisocial como la persona que no le gusta ir a fiesta, que no le gusta salir, que no hace amigos. No, eso es una persona que no le gusta socializar. Antisocial es en contra de las normas de una sociedad. Entonces esta persona está en contra de las normas. Esta persona va a tomar, se va a echar los semáforos en rojo, va a violar, va a robar, le va a disgustar todas las normas de una sociedad, entonces las va a romper. Y así esa es la situación. Entonces, no se tiene ahorita en criminología una diferencia exacta de lo que es un psicópata y un sociópata. Sí se van determinando diferencias, porque en este sentido, por ejemplo, un psicópata se piensa que ya es una cuestión más heredada, que es más genética, y un sociópata la teoría dice que es como más de un aprendizaje, más de conflictos internos. Por ejemplo, una persona que ha sido víctima de un maltrato infantil, de un abuso sexual, va a ser sociópata porque van a ser conductas más impulsivas. Pero la verdad, todo se enclava en lo que es un trastorno de personalidad antisocial. ¿Y cómo se podría distinguir a una persona? Por ejemplo, hay varios relatos de asesinos seriales de vecinos, de conocidos, que decían, no, pero es una persona correcta, es una persona productiva para la sociedad. Generalmente, incluso, bueno, Retzler lo decía, de que muchos de ellos tenían un coeficiente intelectual muy alto. Sí. Y en el diario vivir nadie lo identificaba, pero sí habían algunos relatos de parejas, de conocidos más cercanos que decían, no, él tenía algún hábito extraño, o él tenía alguna conducta sexual extraña, alguna pareja de esa persona que decía, yo lo dejé por esto o aquello. Sí. Pero ¿cómo se podría identificar o qué alerta podría dar una persona que ya va llegando a ese nivel de poder convertirse en un asesino serial? Sí, eso es bien importante, porque incluso hasta para nosotros en psiquiatría tenemos bastante dificultad como para clasificar o ver estigma, como lo que ve el asesino serial, su ficha, su marca, su firma. Esto es bien importante porque lo que tú acabas de decir, ejemplo, personas muy bien insertadas en la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, el doctor Rivera Trejo, es decir, puede ser un buen psiquiatra, proveedor de muchas situaciones, está en tal iglesia, está la cuestión, y puedo ser un violador, un pedófilo, pues. Eso no me convierte en alguien que yo no puedo tener ese tipo de situaciones. Entonces, cuando uno va viendo precisamente y aquí es donde está la diferencia. Una cosa es tener, digamos, delitos sexuales, y otra cosa es ser un asesino serial, ¿sí? El asesino serial, casi la mayoría de veces, aquí no hay donde equivocarse, sí va a tener ese sistema de psicopatía, el sistema de trastorno de personalidad antisocial, porque ahí es donde vamos a tener las características. Van a ser personas bastante tranquilas, reservadas, muchas veces son fríos, son calculadores, son metódicos, es decir, no les gusta involucrarse con la mayoría de personas, es decir, guardan su distancia. No crean que son, muchos libros dicen, son seductores y tal. Sí, pero son seductores en el sentido de cuando establecen una relación. Es decir, por ejemplo, a mí me gusta alguien en la universidad y yo soy lindo con una persona, pero no voy a ser lindo con las demás personas. Es decir, soy apartado, tengo mis excentricidades. Es decir, eso va a determinar que una persona tenga algo de lo que nosotros nos podemos fijar. Por ejemplo, son personas solitarias, ¿sí? Es bien diferente que son raros los asesinos seriales, que aunque hay, que tienen su familia bien establecida, que tienen su esposa con sus 3 hijos, pero la mayoría son solitarios. A veces ellos se sienten rechazados por la sociedad, es decir, les cuesta establecer relaciones interpersonales. Entonces creo que eso sí es bien importante determinarlo, porque por ejemplo a mí me llamaría la atención como el caso de aquí en El Salvador, es decir, que es una persona que tuvo problemas con la esposa, se separaron, y de repente él vive solo, es decir, 10 años solo,
Pues sí, pero si yo estoy bien integrado, yo les aseguro que a los años voy a tener mi relación de pareja, porque yo no voy a querer vivir mi vida solo. ¿Sí? Es decir, alguien que vive solo puede cometer más situaciones, está más expuesto. ¿Sí? De hecho, yo como Gerardo Rivera, algún domingo yo me quedo solo porque todos fueron a la playa y yo no quise ir. Pues a mí solo ese día me agarro de comerme mis churros, violo mis normas de comida, porque como me siento solo, entonces más ansiedad. Entonces, pues ya digo yo, y si alguien tiene ya una personalidad antisocial, solo voy a tramar situaciones que tengan que ver con situaciones sexuales o delitos, y eso es bien importante de tomarlo en cuenta. Hay un tema bien interesante cuando se puso, por ejemplo, el caso de El Salvador, y que lo tomo con un paralelismo con otros casos en Latinoamérica y en el mundo. Ajá. Que hay conductas de los asesinos seriales en general donde ya han tenido contacto con la justicia previamente, en algún delito. En supuestamente, y me llamó la atención el caso que mencionó aquí, me imagino que de Chalchuapa, que se decía que ella había tenido incluso una condena por estupro. ¿Por 5 años? Por 5 años. Entonces, ahí es donde yo me pongo a pensar qué tratamiento se le debe dar o qué contacto a ese tipo de persona, porque volvemos a lo mismo, no sabemos si estamos con un delito de estupro a secas y ahí murió, o si esa persona tiene características que posteriormente lo van a llevar a cometer otro tipo de delito o un asesinato serial. Tendría que haber un tratamiento o un acercamiento psicológico, psiquiátrico con esas personas ya condenadas dentro del sistema, para que tal vez haya alguna alerta que diga al profesional, ojo acá. Y eso es muy importante porque no contesté la pregunta que tú hiciste sobre cómo pudiera llegarse a un diagnóstico también. Y ahí tienes toda la razón. Si esta persona, por ejemplo, ya tuvo un delito de estupro o hay antecedentes en otro delito, en otra persona con otro delito de agresión sexual, no se comprobó, pues sí, pero yo pienso que hay que hacer todo el estudio completo, estudios psicológicos, evaluación psiquiátrica, el manejo de trabajo social, si hay que hacerle estudios tal vez de una tomografía, tal cosa, es decir, por lo menos en este caso que estamos hablando de Chalchuapa, vale la pena hacer, hoy se le van a hacer todos los estudios porque el caso se ha agrandado con tantas situaciones. Pero ¿y qué pasó cuando fue el delito anterior? Se hicieron todos estos estudios, nos dio un indicador de que algo aquí andaba mal, porque eso es expulsado de la policía. Pues. Es decir, por algo, es decir, algo pasó, es decir, situaciones que se van dando, que uno dice, no, pues esto pasó, y no, porque hay que darle un seguimiento diferente, y ahí es donde está el punto. No sé también si tú recuerdas que también ahorita, y esto se estaba hablando bastante, por ejemplo, los casos de feminicidio. Es decir, creo que más del 80% han tenido el agresor una situación judicial previa. Sí, si no una detención, por lo menos medidas cautelares. O sea, algo, ¿no? Y ahí tendría que venir la voz de alerta. Exacto. Eso que tú acabas de decir me parece muy importante porque es una voz de alerta para la sociedad. Sí, porque si no hay estudios, si yo simplemente agarro al delincuente, lo pongo en un proceso judicial y digo, bueno, ya lo condené, ya terminó esto, lo dejamos acá, pero hay otro tipo de profesionales fuera del derecho, que ya no entramos los abogados, ya no entra la judicatura como tal, sino ese tratamiento y esa voz de alerta que le diga al profesional psiquiátrico, al profesional psicólogo, ojo acá, aquí hay algo, aquí exacto, esa persona tiene un algo, porque imagino yo que en los estudios que les hacen, cuando ya tiene contacto directo con una persona, ya en algún momento puede identificar y decir, hay algo acá. Sí, no, yo estoy muy de acuerdo en eso. ¿Verdad? Yo creo que esto nos debe de servir, sobre todo aquí en El Salvador, porque hoy ya no vamos a hablar de Ted Bundy y de todos los otros casos de Garabito, no. Creo que, y tampoco vamos a hablar de todo un caso que está en investigación, pero que todos conocemos como el de Chalchuapa, pero creo que esto nos debe dar una voz de alerta, tanto en el contexto jurídico, médico, social, de abogacía, es decir, todo, porque es bien importante que nosotros tomemos este caso para tener alertas que podamos de verdad ensamblarla en otro lado. De hecho, a mí me está dando aquí se me está ocurriendo y yo digo, ¿cuántos casos habré evaluado yo en psiquiatría y habré dicho, este tiene un trastorno de personalidad antisocial, se mandó, pero no se le dio seguimiento? Sí, exacto, y quizás también para ir finalizando, algo importante, cuando mencionan las características del trastorno de personalidad antisocial, esas personas, aunque tengan ese trastorno, sí pueden discernir entre el bien y el mal, pueden discernir en lo lícito e ilícito, porque ahí nos vamos a la temática jurídica de si es imputable o inimputable, porque cuando yo cometo un delito por algún trastorno
de la personalidad, pero al mismo tiempo yo sé que hice mal, estoy tratando de ocultar el delito. Poniendo de ejemplo incluso el mismo caso de Chalchuapa, él incluso hasta se cortó y se quiso hacer pasar por muerto para que no lo tuvieran. ¿Cómo se determina ese momento si en el lapso que se realizó el hecho esa persona tenía conocimiento de algo lícito, algo ilícito, para ver si puede ser imputable o inimputable? Ya de por sí el hecho de estar ocultando una situación ya habla de que él tiene conciencia, ¿sí? De que él tiene capacidad de reconocer lo ilícito que estaba haciendo, ya de entrada. Entonces, por ejemplo, una persona, y comencemos con lo estadístico, fíjense que muchas veces a la persona que tiene una enfermedad mental, por ejemplo un esquizofrénico, se le pueden atribuir como que van a tener los delitos más violentos del mundo, y no, realmente un esquizofrénico, el 1% va a cometer un delito de todos los esquizofrénicos. En cambio, los demás, sanos, entre comillas, somos los que cometemos más delitos a diario, es decir, de todas formas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si un esquizofrénico, por ejemplo, cometiera un delito, él les aseguro que va a salir a la calle con el cuchillo lleno de sangre y va a decir, sí, yo maté a mi mamá porque la voz me lo ordenó, porque vinieron unos marcianos de Marte y me querían asesinar y mi mamá era una marciana y por eso la maté. Es decir, él no va a ocultar un hecho. Desde el momento que estamos ocultando un hecho, que hacemos estrategias para llevarlas por otro lado, ya empezamos a ver diseños mentales de que hay una estructura mental conservada. Así que eso es bien importante lo que estoy tratando de decir. Bueno, tocamos una temática muy interesante del asesino serial. Gracias a todas las personas que nos han visto. Da para mucho más el tema. Esperamos más adelante seguir tocando temáticas similares. Gracias al Dr. Trejo, un profesional que es lo que necesitamos para el conocimiento de estas temáticas, profesionales en la materia. Y ha sido un gusto esta plática. No, gracias Gilberto, y gracias de verdad, porque el tema, como tú dices, sí, da para que pudiéramos hablar horas y horas, es decir, solo de una sola temática. De verdad que encantado de estar aquí, es decir, a la orden para futuras situaciones.